Bendecido día para todos y todos. Nos encontramos hoy en este hermoso día para conversar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad, como lo es la atención educativa para las personas con discapacidad desde el ámbito de la inclusión afectiva y efectiva. Hoy nos acompañan profesionales como Zoraida Ramírez, del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y de la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Arleti Martínez, directora de línea de la Dirección General de Educación Especial, serviré de moderadora. Mari Ortega, de Fundación Cristal, fundadora y directora. Eri García, director general de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Yoconda Monte Gutiérrez, oficial de Género, Adolescencia y Juventudes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela. Esperamos que este conversatorio sea del agrado de todas y todos ustedes. Vamos a conversar con Zoraida Ramírez, presidenta de CONACDIS, acerca de la Ley de Inclusión, Igualdad y Atención Integral a la persona con discapacidad. ¿Cómo se prepara CONACDIS con estos nuevos desafíos que genera esta ley orgánica? Bueno, actualmente desde el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDI, y de la Fundación Misión José Gregorio Hernández, junto con todo nuestro equipo técnico, trabajadoras, trabajadores y las personas con discapacidad, uno en la construcción del reglamento que va a ser clave, ¿verdad?, para que a partir del próximo año se implemente la ley. Luego de eso, algunos elementos jurídicos importantes, resoluciones, carteles, sobre todo para que en la práctica se pueda implementar. Pero lo principal en este momento es la difusión de la ley. Yo pienso que nosotros podemos tener la ley, podemos hacer reglamentos, podemos hacer resoluciones, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Pero si a nivel de la concientización, a nivel de la sensibilización, las personas no le dan importancia y no generamos esa cultura de valores, por más sanciones que nosotros queramos implementar para su cumplimiento, va a ser complicado. Y quiero resaltar que en este momento CONACDIS y junto con la ley se encuentra un buen momento, porque además no solamente es la ley, acabamos de culminar la primera etapa del Congreso del Bloque Histórico de la Patria, donde se estuvieron discutiendo políticas de inclusión en esta materia. Hemos estado además realizando mesas en conjunto con, por ejemplo, a nivel de la infancia, ¿verdad?, o de niños, niñas y adolescentes, con las distintas instituciones como Educación Especial, como el IDENA, como la Fundación Niño Simón, como los mismos compañeros de UNICEF, todos los que estén trabajando con la infancia para comenzar a trabajar esa parte focalizada, todo lo que es el tema de accesibilidad. Próximamente, y ya lo puedo decir públicamente, se va a crear el Comité 58 a nivel de Sencamer. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Que a nivel de todo lo que son las normativas y reglamentos se va a priorizar el tema de la accesibilidad. Entonces estamos trabajando duramente para que logremos que en el próximo 2026-25 a paso gigante sigamos avanzando en materia de inclusión. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿cuál es el papel que juega la familia en todos estos elementos que acabas de mencionar, Zoraida? Mira, la familia siempre ha jugado un papel fundamental en la sociedad, y una de las cosas que yo quiero resaltar es que en nuestra ley lo vas a encontrar desde los distintos capítulos el rol que tiene la familia. Primero, la responsabilidad que tiene la familia en cuanto a la atención a las personas con discapacidad. Luego nos vamos a encontrar dentro del tema de los derechos, cuáles son esos derechos de la familia. Y luego nos vamos a encontrar en el último capítulo de las sanciones, que hasta la familia puede ser sancionada si no cumple su rol de familia. ¿Cuál es el rol de la familia?
amar, querer, pero también se trata de sembrar valores, se trata también de proteger. Y una de las cosas que queremos avanzar hacia la nueva cultura de la discapacidad es esa presencia de la familia, donde la responsabilidad no es solamente de la madre o que no es solamente del padre, porque también ocurre esto, ¿es mamá o es papá? Donde en muchos casos, bueno, los hijos o el hermano abandona, ¿sí? O abandona al padre o abandona a la madre, todas estas cosas ocurren. Entonces, está ese error de la protección, pero para nosotros en este momento lo más importante es concientizar, es concienciar, es sensibilizar ese papel importante que tiene la familia y donde no solamente el CONACYT, sino todo el Estado también debe velar por la protección de la familia, poderle brindar herramientas, atenciones. Nosotros vamos a lanzar próximamente, contamos con el programa de orientación familiar y vamos a lanzar próximamente el programa de orientación familiar comunitaria para llegar directo a cada una de las comunidades. Una experiencia que vamos a arrancar aquí en Caracas, en Chacao, en La Trinidad, en otros espacios, en Higuerote, en Táchira, para acercarnos más y poder seguir brindando herramientas claves, porque bueno, cuando ocurre un nacimiento, cuando ocurre una discapacidad, a lo mejor la familia no está preparada y bueno, pueden ocurrir muchas cosas. Yo a lo mejor asumo mi rol de mamá y me preparo, termino siendo terapista, termino siendo médico, termino siendo nutricionista, es decir, juego todos mis roles como mamá para mejorar la calidad y la atención de esa persona. De esa persona puede ser niño, niña, adolescente, adulto con discapacidad. Entonces tenemos que seguir brindando herramientas y por eso vamos a lanzar próximamente el programa de familia, de orientación familiar comunitaria. Excelente y maravillosa iniciativa. En este mismo contexto vamos a darle entonces ahorita la palabra a Mari Ortega, fundadora y directora de Fundacristal, quien nos va a hablar un poco del tema empoderando a las familias acerca de los derechos de las personas con discapacidad, en continuidad con lo que estás conversando. ¿Por qué se considera que es importante que exista la normativa legal dirigida a la población con discapacidad, Mari? La población con discapacidad siempre ha sido una población vulnerable desde que el mundo es mundo, e incluso doblemente vulnerable cuando hablamos de que estamos hablando de la infancia neurodivergente con cualquier tipo de condición. Entonces, el crear normas es una forma de que el Estado se pronuncie a través de sus políticas públicas para una verdadera intención inclusiva, de que estas personas, niños, niñas y adolescentes, adultos con alguna condición, sean tomadas en cuenta, sean sujetos de derechos y se les respete su voz y su autonomía. Igualmente, como decía Soraya, realmente la parte familiar es importante y muchas veces se manejan creencias limitantes que a través de la socialización de las mismas normas te vas dando cuenta como familia que es una creencia que ya no funciona dentro de la sociedad y te hace brindarle mayores apoyos a ese individuo y un mejor desarrollo, por supuesto, para que pueda tener una vida digna y desarrolle su mejor potencial. Muchísimas gracias. En este mismo contexto, ¿qué leyes están vigentes en Venezuela para la protección y desarrollo de las personas con discapacidad? Háblanos un poquito sobre esto, Mari. Fíjate, hay un tratado que es el primer tratado de derechos humanos que ha habido en este siglo XXI, que es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Ese tratado de derechos humanos, según nuestra normativa vigente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23 dice que cualquier tratado de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela tienen rango constitucional y que son de aplicación preferente e inmediata porque es un tratado de derechos humanos. En ese sentido, la convención, ninguna ley puede estar fuera de lo que marca ese tratado de derechos humanos, que es la convención. Entonces esto sigue perfectamente vigente y la podemos seguir nombrando porque de allí se desprende todo el resto de la normativa. ¿Y cuál es ese resto de la normativa? Tenemos la ley para la atención integral de las personas con autismo.
autismo, que se desprende también de esa convención. Tenemos resoluciones que son anteriores a esa convención, como la resolución 2005, donde se prevé, por ejemplo, las adaptaciones curriculares como obligatorias, tanto para escuelas públicas como escuelas privadas, tanto para cualquier nivel y para cualquier modalidad educativa. Entonces, se sigue manteniendo vigencia porque en esa convención se trata como un derecho humano fundamental, pues aparte de los apoyos individualizados, lo que es ajustes razonables, que allí entran las adaptaciones curriculares en materia educativa. ¿Okay? Y actualmente pues hay algo maravilloso, que es la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Esa ley orgánica está totalmente adaptada al marco de esta Convención Internacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, en su artículo 5, al final del artículo 5, esa ley cita que es discriminatorio el no aplicar ajustes razonables. ¿Ok? Y aparte, en el artículo 28, numeral primero, coloca obligatoria las adaptaciones curriculares a todo nivel, modalidad educativa y en cualquier ámbito. Aparte de eso, tenemos la resolución, por ejemplo, 2417, que se aplica a nivel de educación superior, donde también están previstos los ajustes razonables. Y bueno, en general, en materia educativa tenemos esta ley. Sin embargo, esta ley es mucho más amplia que eso. Ya lo habló acá la compañera. Definitivamente es mucho más amplia que eso. Trata de recreación, trata de la corresponsabilidad de la familia, escuela y el Estado. Y bueno, habla de todo lo que es la parte social y todos los derechos que tienen estas personas que tienen alguna condición de vida o discapacidad. Todo en el marco del paradigma de inclusión, ¿ok? Dejando claro, perdón, que la discapacidad se genera no solo por la condición del individuo, sino la condición del individuo con la interacción de la sociedad o de las barreras que puede encontrarse en el sitio donde se encuentra. Exactamente, muchísimas gracias, Mari. Sí, me encantaría reforzar en relación a lo que estaba diciendo la doctora Mari, en relación a lo que es la parte legal. ¿Sí? Fíjense que ciertamente la convención surgió en el año 2006, pero ya nuestra república, para reforzar, en el año 1999 consagró dentro de nuestra constitución el artículo 81, donde además a partir de ese momento se deja de hablar de personas incapacitadas, ¿verdad? O con otro cualquier nombre, como anteriormente, o deficiencia, minusválida, y lo reconoce primero que nada como persona con discapacidad. Es posible que si a lo mejor nosotros volvemos a grabar este podcast, a lo mejor dentro de 2, 3, 5 años, a lo mejor ya no vamos a hablar de personas con discapacidad, porque además quiero resaltar algo. La convención, cuando uno la lee, en su introducción y en sus primeros artículos dice: la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿sí? Entonces ya hoy en día no solamente estamos hablando de personas con discapacidad, sino que también estamos hablando de personas neurodivergentes, y evaluando allí dentro del tema de la neurodiversidad, hasta qué punto es neurodiversidad o hasta qué punto se requiere atenderla como una persona con discapacidad. En cuanto, bueno, eso es otra discusión, pero quería destacar ese tema de nuestra Constitución, que ha sido bien importante y que ha marcado la clave para que en el Estado venezolano se estén orientando cada día cada una de las políticas, ya sea a nivel de educación, sea a nivel de salud, y que todos siempre contribuyan al fortalecimiento no solamente de la dignidad humana de las personas con discapacidad, sino también en la calidad de vida, en su desarrollo como persona. Ok, y siguiendo esta línea, Mari, ¿por qué es necesario que se empodere a la familia en torno a las leyes que les resguardan los derechos para las personas con discapacidad? A la familia, y como decíamos por acá hace un rato, pues a la familia y a la sociedad en general, porque la discapacidad, todos tenemos una responsabilidad social
a la hora de incluir. Entonces es necesaria para todos. Sin embargo, cuando la familia reconoce unos derechos, sabe incluso lo que puede pedir, sabe incluso lo que puede negociar, porque fíjense algo, la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad es una ley orgánica. Al ser una ley orgánica, es una ley que es impositiva y sancionatoria. ¿Qué significa que sea impositiva? Que no se puede negociar. Es decir, yo no puedo como familia llegar a una reunión del colegio y llegar a un acuerdo, bueno, no le hagas adaptaciones porque lo vamos a negociar tú y yo y vamos a hacer otra cosa. Si al estudiante le corresponde unas adaptaciones, no es negociable. ¿Por qué? Porque es una ley impositiva, no es una ley para negociar. Entonces, fíjate la importancia de eso, porque entonces hasta ahora, cuando a un estudiante con alguna condición lo recibían en la escuela, pues muchas familias sentían que era un favor. Y realmente hasta el 2013, hasta que Venezuela ratifica la convención, pues quizás sí, quizás estar en una escuela regular era un favor, era un privilegio, ¿ok? Que una persona con una condición estuviera. Hoy en día no es así. Hoy en día hay unos derechos que están previstos, que no es solo para Venezuela, sino toda Latinoamérica y el Caribe, porque hay como un movimiento en cuanto a esto, y la familia tiene que saber sus derechos. Obviamente, a veces hay gente que me pregunta, bueno, esos derechos entonces es para yo, derechos y sus deberes. Es para yo lucharlo. Esa es la otra, que hay unos deberes. O sea, la familia debe participar activamente en el proceso educativo de sus hijos, tengan o no una condición, y en el proceso inclusivo. Tiene una responsabilidad. Por supuesto. Entonces, la idea no es porque me dice, bueno, entonces yo voy a denunciar, yo voy a luchar por esto. Yo digo, mira, yo lo que creo más en conquistar espacios. Lo que pasa es que cuando tú sabes hasta dónde la ley te arropa, tú sabes hasta dónde puedes llegar con esa institución, hasta dónde puedes hablarlo, qué puedes negociar y qué no puedes negociar, porque hay cosas que son imperativas y no vas a poder negociar. Y también saber elegir de manera consciente qué es lo más conveniente para tu hijo o hija. En la medida en que los padres nos preparamos más, en esa medida podemos tomar con mayor seguridad y podemos brindarle lo mejor en un momento determinado a ese niño, niña o adolescente, o a ese adulto con alguna condición. Para su desarrollo integral. Claro, total. Hablemos entonces ahora sobre cómo se puede promover la inclusión laboral con esta nueva ley. Ya hablamos de la parte educativa, ahora hablemos de la parte laboral. Sí, bueno, yo quiero destacar algo también de la ley, porque la ley ahora tiene un carácter orgánico. Recuerda que teníamos una ley del año 2007, tiene además una fuerza coercitiva, ¿verdad?, que permite sancionar, que permite mayor exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Pero además de eso, en el artículo 13 habla del interés social y de la utilidad pública, es decir, que no es una responsabilidad solo de la familia, sino que es de la sociedad en general y por supuesto del Estado. Pero además de eso, ahorita estamos trabajando del tema de la comunalización, ¿verdad? Y entonces es llevar este tema siempre a la comunidad. Yo tengo ya cierto tiempo en CONACTI y yo siempre he dicho que cuando uno habla de la persona con discapacidad, habla de la persona con discapacidad, habla de sus familiares, pero también hay que hablar de la comunidad. Hay que avanzar con el tema comunal, concientizar desde lo comunal, y ya aquí en Venezuela contamos con algunas prácticas interesantes en un municipio del estado Carabobo, donde la familia y la escuela se ha organizado, escúchense bien, la familia y las escuelas, y bueno, en ese tema de la autonomía, de la independencia, si yo tengo mi niño y tiene TEA, tiene, bueno, alguna condición, que la familia sepa que, bueno, todos los días la comunidad sale a las 7 de la mañana a su escuela,
sin que la mamá lo acompañe y se debe regresar a las 12. Entonces, el señor de la camionetica, el señor del taxi, el tío kiosquito se van conociendo, ¿ok? Y sabe que si ese muchacho, esa muchacha agarra por otro lado, vamos a estar pendientes allí de nuestros hijos. Creo que ese sentido comunal va a ser bien importante seguirlo trabajando y profundizando, y de que no sea una práctica solo en una comunidad de familia y de comunidad, sino que también sea de todo. Y en cuanto al tema de la inserción laboral, nuestra ley orgánica, en conjunto con una ley especial que se promulgó el año pasado de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, se sigue hablando del 5%. Y es importante destacar que Venezuela es uno de los pocos países que maneja el 5%. Si nosotros analizamos sobre la obligación de insertar personas con discapacidad en otros países, tiene un 2, un 3, un 4. Nosotros aquí tenemos el 5%. Entonces es importante que bueno, yo siempre parto de la concienciación. Totalmente. De verdad que por obligación, o sea, por obligación yo cumplo y a los 3 meses saco a la persona, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, pero para eso se han creado mecanismos, ¿ok? Entonces, uno de los mecanismos que está tanto en la ley especial como nuestra ley orgánica, el CONACYT va a exigir el certificado AVI. ¿Y qué es el certificado AVI? El certificado donde aquí las empresas, tanto públicas y privadas, le vamos a exigir tanto la accesibilidad, el buen trato de las personas con discapacidad y, además de eso, el cumplimiento de la inserción laboral. Pero también estamos trabajando, y un poco lo que yo comentaba al principio con la gente de Sencamer, el Comité 58, es que podamos poner en práctica entre 1 año o 2 años a más tardar, porque ya hay gente que lo viene haciendo. Siempre hay que hablar también de las cosas buenas, ¿verdad? De las buenas prácticas. Es el sello de reconocimiento a las empresas públicas y privadas. ¿Qué significa el sello de reconocimiento? Bueno, donde yo, además de durante 2 años o un tiempo que estamos estableciendo, he cumplido con la inserción, he cumplido, bueno, no hablemos de inserción, de la inclusión laboral, con el buen trato, que no es solamente el puesto de estacionamiento, que no es solamente colocar el cartel preferencial, sino que te llamo por tu nombre, ¿verdad? Que te respeto, que te atiendo, que además aplico protocolos diferenciados, porque cuando nosotros en nuestro imaginario pensamos en personas con discapacidad, nada más pensamos en el que está en silla de ruedas. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Bueno, no, las personas con discapacidad son distintos tipos de discapacidad. Son leves, son moderadas, son severas, y cada una debe tener un protocolo de diferenciación. Y además de eso, se deben poner en práctica. Es decir, si yo soy un empresario, bueno, y decido incluir personas sordas, bueno, mínimo tengo que preparar a mis demás trabajadoras que manejen lengua de señas. Si estoy incluyendo personas con discapacidad visual, tengo que garantizar los programas tecnológicos para que estas personas puedan trabajar. Entonces, es bastante complejo el tema, pero tampoco es difícil de abordar y de atender. Es un poco más allá de también ponerle cariño. Entonces, bueno, tenemos ese certificado AVI, la exigibilidad del certificado AVI. Ya algunos ministerios como turismo nos estamos llegando a algunos acuerdos para que entonces también ellos manejen un sello de reconocimiento. La exigibilidad del certificado AVI, el Ministerio del Trabajo exija el certificado AVI, pero que además se cumplan con estas premisas, que nosotros podamos dentro de 2 años a más tardar ir trabajando con nuestro sello de reconocimiento en buenas prácticas, donde además se le dé un plus, y donde además, como esta experiencia de Guacara, también pueda aplicar buenas prácticas de atención a las personas con discapacidad. Llevando un poco esto que estás hablando al plano educativo. Tú decías, bueno, no, que no solamente sea por cumplir, claro, ¿sabes? O sea, te recibo por llenar unos puntos o llenar un porcentaje, sino que realmente tengo la disposición de tener personas neurodivergentes dentro de mi empresa. Llevando esto a la escuela es algo así como que muchas escuelas reciben a los niños porque son inclusivas, entre comillas, pero el niño lo que hace es jugar banco en un pupitre.
porque realmente no participa, porque realmente no hay sentido de pertenencia tanto del estudiante con la neurodivergencia como el resto de los estudiantes para con ese estudiante. Entonces sí tienen mucha razón que hay que socializar más todo esto, que hay que mirar cuáles son las creencias que como sociedad de manera micro estamos, o sea, en cada escuela, en cada empresa, estamos manejando dentro de lo que estamos dentro de la comunidad, qué creencias limitantes todavía estamos manejando, porque hay muchos mitos sobre la discapacidad. Algo que decías que es verídico, el logo que hasta hace poco se ha manejado de discapacidad, ¿cuál es? Una persona en silla de ruedas, pero resulta que hay discapacidades invisibles. Entonces, ¿cómo es mi trato hacia eso? ¿Cómo identifico eso? Incluso hay personas que manejan un diagnóstico y no tienen discapacidad. No necesitan ni accesibilidad, ni necesitan algo específico, porque realmente se acoplan perfectamente bien a lo demás, aunque tengan una condición. Se ve mucho en el TDAH y se ve mucho en el autismo. ¿Sabes? Que hay gente que llega a la adultez, 50 años, y cuando recibe el diagnóstico, y pasó toda su vida incluido, o sea, yendo a la universidad, etcétera, etcétera, que la persona sentía que tenía que hacer muchos esfuerzos para poder ser aceptado, etcétera, etcétera, pero que realmente no necesitan. Entonces, lo importante que quiero destacar es que hay muchos mitos que tenemos que ir socializando porque quedaron en mitos. Hoy en día, como tú misma dijiste en la respuesta pasada, la discapacidad es algo que evoluciona, y en parte evolucionan esos mitos, ya no son esos, habrán otros, vendrán otras creencias, pero esas ya no. Así es. ¿Qué medidas contiene esta ley para que realmente se haga un cumplimiento de la accesibilidad en la sociedad? Bueno, mira, las medidas son varias, ¿sí? Yo aquí me traje mi chuleta, porque viene desde la sanción de multa, para empezar por allí. Luego viene también hacer charlas de concientización, es decir, bueno, de repente soy familia, ¿sí? No te voy a aplicar una multa, pero puedo obligar a través de la ley a que reciba charlas. Así como cuando estábamos en el COVID, pues te salía sin el tapaboca, y entonces te agarraban los organismos de seguridad y te sentaban, porque yo bastante lo vi, y también lo hicieron en las comunidades. Cuente que a lo mejor a usted le dieron la charla. No, cuidado, ver a mis hijos que no pasan la charla. Y a las escuelas también. Exacto. Entonces, todos, o sea, hay multas, hay charlas de concientización, ¿okay? Obligación a participar en esa charla, y hay cierres temporales dependiendo del tipo de incumplimiento de la ley. Estamos trabajando en una resolución donde esto va a permitir que la norma, ¿verdad?, se cumpla. Excelente. Excelente, porque la gente va a entender que es una ley y es un derecho. Son sujetos de derecho y hay que cumplir esa ley. Y es de interés social y público, sí, para todos. Y para todos. Es de orden público, y aparte de eso, pues yo comparto lo mismo. Hay que trabajar esto, y puede ser a través de charlas. De hecho, una forma sancionatoria como muy didáctica, ¿sabes? Y considero que a nivel educativo y a nivel realmente de crear conciencia ciudadana, pues desde todos los ámbitos, que lo hace mucho el Ministerio de Educación, lo hace mucho Educación Especial, estar siempre brindando charlas y talleres, no es una vez al año, no son 2 veces al año, es constante. Y yo cada vez que puedo hablar, digo, como trabajo en los colegios, es tú como directivo, como director de colegio, vuélvete el líder de tu equipo. Y no es que, mira, yo he ido a colegios que su último taller fue hace 8 años. O sea, vamos a estar claros. Y colegios que a lo mejor no son públicos, sino privados. Que es más grave todavía, porque recibe, o sea, tiene como mayor recurso, o al menos en teoría deberían de tener mayores recursos. Entonces el directivo escolar tiene que reposicionar y revisar su cargo. ¿En qué sentido? Sí, tienen una cantidad de cuestiones administrativas que cumplir, pero tengo que formar a ese equipo de manera constante.
de escuchar a mi equipo no a través de un coordinador, sino de manera directa, cuáles son tus necesidades dentro del aula, y en base a eso ir preparando como por niveles prácticas, mejores prácticas a la hora de estar en un aula, porque vamos también a estar claros, las aulas cada vez son más numerosas. Entonces, la forma de aprendizaje catedrático tiene que cambiar, porque en un aula de 30 estudiantes no todos van a poder adquirir el aprendizaje, independientemente de que tengas una condición o no, no todos van a poder adquirir aprendizaje de forma catedrática y magistral. Entonces, es revisar eso y que esos directivos, al menos a nivel escolar, busquen la forma de llevar ese liderazgo y de concientización a través de talleres, a través de charlas, a través de incluso reconocimientos a esos educadores que sí tienen la disposición y que sí están haciendo algo distinto dentro de sus aulas para que todos aprendan. Muy bien. En este mismo orden de ideas, Mari, ¿cuáles son las actividades que consideras efectivas para empoderar a la familia en torno al tema con discapacidad? Para ir cerrando. Bueno, más o menos lo que venimos hablando. Definitivamente la socialización de las normas que tenemos, definitivamente hay muchas maneras de llevarlo. Ustedes lo hacen muy bien a través de forma directa, a través de las comunidades. Es una forma maravillosa porque incluso tienes el feedback inmediato de dónde puede estar el punto de quiebre y las soluciones inmediatas. Eso es maravilloso. Particularmente lo hago a través de foros por una red social donde todo el mundo tiene acceso y podemos tener foros hasta de 4.000 personas. Ahora, diga su red social de una vez. Por Instagram, @funda.cristal, y allí te lleva a un WhatsApp, que es donde tenemos los foros, son totalmente gratuitos, la información de valor, y por allí se van concientizando muchas cosas. Prácticas más inclusivas, adaptaciones curriculares, apoyos personalizados, hablamos de conducta, porque sabemos que la parte conductual a veces es más predatorio que la propia parte académica, y para un educador manejar aulas numerosas y estar pendiente de la conducta que emite cada uno de sus estudiantes, eso puede ser complicado. Aquí lo importante es lo sistemático. Fíjate, cuando nosotros empezamos con los forochats, fue en el 2021, de manera constante, estábamos todavía en pandemia y por eso surgen los forochats. Y yo tenía en mi foro 50 personas, 60 personas. Y hoy en día tengo 4 grupos y llegamos a veces a 3.800 personas participantes. Entonces, tú dices, es la constancia. A lo mejor en los primeros encuentros no va a ser masivo, pero en la medida en que tú ofrezcas soluciones, mira, la gente se va a ir acercando. O ofrezcas algo motivador como un refuerzo, como un certificado, como algo más que me des. Y mira, a lo mejor voy en principio obligado, pero después cuando yo veo, cónchale, es que me está facilitando una herramienta, a la siguiente voy por motivación. Entonces yo creo que los foros, los talleres, las charlas, más que incluso una multa y una penalización, es mucho más efectivo a nivel de conciencia social. Pero esto no puede ser una vez al año, tiene que ser repetitivo y constante, sistemático. Así es, María. Ya, cerrando porque se nos acaba el tiempo. Para CONACTIS, ¿cómo se promueve la atención preferencial para las personas con discapacidad? Bueno, como lo acaba de decir Mari, lo primero, lo principal es a través de la concientización. Nosotros en esta ley está el artículo 48 que habla de la atención preferente, ¿verdad? Que es la atención preferencial. Nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el metro de Caracas, en los supermercados, los globos azules de mujer embarazada, personas con discapacidad que además están en silla de ruedas y adulto mayor. Vamos a lanzar con la resolución próximamente para que a partir del próximo año, en enero, se comience a colocar en todos los establecimientos públicos y privados el artículo 48 sobre la atención preferente. Y allí estamos resaltando algo importante, les invito a que conozcan la ley. Ese artículo nos dice que la atención debe ser para las personas con discapacidad
de acuerdo a la discapacidad, pero también a los familiares, a los cuidadores, en este caso sí se resalta, para los que tengan discapacidad intelectual mental. Entonces, lo clave, y para cerrar aquí ya mi intervención, nosotros tenemos que seguir trabajando en dos elementos importantes. Uno es romper las barreras, ¿verdad?, que nos limiten a nivel mental, pero también a nivel arquitectónico, porque es importante, a nivel comunicacional, a nivel de transporte. En la medida, como lo decía Mario, nuestra sociedad, yo quiero estudiar, pero yo necesito montarme un transporte público que me lleve a mi trabajo o a mi universidad o a mi escuela y que sea adaptado, que sea accesible. Yo quiero caminar por una rampa, por unas aceras donde no solamente sea para las personas en silla de ruedas, sino que me permita a mí, al que es una persona auditiva, que es una persona visual, tenga todas las características, ¿verdad? Porque el que es auditivo no escucha el corneteo. Puede a lo mejor mirar el cambio de la luz del semáforo, pero no escucha el corneteo. Entonces todos esos elementos clave que le permitan a las personas con discapacidad, de acuerdo al tipo de discapacidad, ¿verdad?, tener una atención preferente, con un enfoque diferenciado, porque a veces seguimos infantilizando el tema de la discapacidad, o a veces solamente nos imaginamos que son solamente adultos y que no hay niños, o sea, ocurre de todo, ¿sí? Y con respecto a la mujer, también es importante, para cerrar, que hablemos del tema de las mujeres, ¿ok? Porque esa madre que atiende una persona con discapacidad, o a lo mejor esa mujer que también tiene una discapacidad, también requiere atención. Entonces, bueno, creo que nuestras leyes, nuestras políticas públicas contienen bastantes elementos, incluso como país. Yo puedo hablar orgullosamente de Venezuela, que tiene muchos elementos desde la parte institucional, desde la parte legal, desde la parte de las políticas públicas, para que sea una sociedad más inclusiva, pero nos toca a nosotros, desde nuestro corazón, desde nuestra mente y de nuestra acción, que eso sea posible, que cada uno tengamos esa responsabilidad, sea CONACYT o sea, no sé, el Ministerio de, no sé si tecnología, no sé, de minas, que tú dirás, ¿y qué tiene que ver minas con personas con discapacidad? Todos los ministerios tienen que ver con las personas con discapacidad, porque debemos de llevar la política de manera transversal. Muchas gracias. Gracias, Mari, gracias, Soraya. Gracias a ustedes por